Retomo para una última y breve intervención. Decíamos que nuestro primer cometido será poder clasificar a las organizaciones cuya diversidad es evidente y obvia, a fin de poder conocer claramente la naturaleza de cada una de esas organizaciones o de esos tipos de organizaciones, y esto nos va a permitir a su vez poder tener una primera aproximación a sus condiciones de comunicación, atribuciones, alcances, características de los procesos de comunicación que llevan adelante. Esta intervención tiene como propósito hacer un pequeño repaso metodológico. ¿Cómo hacemos para obtener una clasificación de distintos objetos y poder ordenarlos de alguna manera? Lo primero que tenemos que hacer metodológicamente es definir variables a partir de las cuales vamos a clasificar y reconocer indicadores que nos permitan ver cómo se están comportando esas variables. Y de acuerdo a cómo esas variables se comportan, vamos a obtener distintos tipos de clasificaciones. ¿Me siguen hasta allí? Es pura metodología. Un ejemplo cortito, porque lo demás lo van a tener en los cuadros que van a seguir en esta clase, en esta entrega del aula virtual. Tomamos una variable, por ejemplo, origen del capital que permite desarrollar o crear la organización. Estos recursos pueden provenir de la ciudadanía toda, y en este caso estamos ante organizaciones de carácter público, o pueden provenir de particulares, de los fondos propios de particulares, y entonces estamos frente a organizaciones de carácter privado. O puede darse un mix, y estamos frente a organizaciones mixtas, cuando son organizaciones que provienen de recursos públicos, provienen de recursos privados, pero que reciben aportes públicos. Por ejemplo, una de las más típicas en nuestros contextos son las instituciones educativas, ¿sí? Bajo este sistema o método de detectar variables, ver cómo se comportan estas variables utilizando algunos indicadores y obtener así las clasificaciones, vamos a ir pudiendo definir las características que representa a cada tipo de institución. Una vez que hemos hecho una clasificación exhaustiva de todas las instituciones que nos rodean y hemos podido ver cada uno de los componentes, cómo se comporta en ella, estamos en condiciones de ir a clasificar la organización en la que vamos a trabajar nosotros como grupo. A su vez, en un segundo paso, vamos a poder aglutinar organizaciones similares con las mismas características y definir así sectores institucionales. Los sectores más conocidos o los más amplios que reconocemos en la estructura social son, por ejemplo, el primero, el segundo y el tercero. El sector productivo, el sector público, el tercer sector de las organizaciones llamadas no gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Desde distintos indicadores y variables vamos a poder definir distintos recortes sectoriales. Así vamos a ver cómo armamos a partir de nuestra organización el sector micro al cual la organización pertenece y que va a estar constituido por aquellas organizaciones prácticamente idénticas a la nuestra, con un mismo fin, más o menos las mismas tipologías, aunque puedan tener algunas características de su naturaleza diferentes.
Luego vendrá el sector meso, más ampliado, y luego un sector macro, donde podemos incluir muchísimas más organizaciones que sin tener las mismas características que las nuestras, comparten algunos elementos que nos permiten incluirlas como en una relación de interdependencia. En este caso es interesante ver que los sectores se pueden armar por aquello que denominamos competencia. Toda organización compite con otras, ya sea por recursos simbólicos o por recursos tangibles o materiales. Porque competir es disputar un recurso escaso. Por ejemplo, en la política disputamos un recurso escaso que es el voto del ciudadano. Los partidos políticos compiten. Más clarísima todavía es la competencia en los espacios de mercado, donde competimos por clientes, por compra, pero también competimos por prestigio. También se da la competencia en el tercer sector, en el campo de las ONG, aunque uno crea que no compiten, están compitiendo, por ejemplo, por recursos escasos, ¿sí? Por ejemplo, los recursos para solventar sus gastos. Están compitiendo por donantes, por benefactores. Vale decir, allí donde dos o más organizaciones disputan un recurso escaso, estamos frente a un recorte sectorial. Las del microsector son aquellas que más directamente compiten porque pertenecen a actividades, a las mismas actividades. Pero hay otras de un sector meso o macro que también están compitiendo o disputando recursos con nuestra organización. Bueno, sé que hay limitaciones de tiempo que son fatales, pero espero que esto puedan ustedes abordarlo más profundamente y más claramente con todos los materiales que se les van a dar a continuación, materiales bibliográficos, PowerPoints y gráficos explicativos. Bueno, nos vemos en la próxima aula virtual. Gracias y cuídense.